quisiera que abrieran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 23 al 26. Vamos a hablar de una historia, la historia de un hombre rico, de un joven rico, y vamos a ver lo que Mateo enseña a la iglesia y lo que también nosotros podemos aprender de esta historia. Usted puede darse cuenta que los evangelios narran historias con el propósito de enseñarnos algunas verdades que a veces es difícil entender si no se nos ayudan a entender a través de historias. Así que los evangelios están enriquecidos de historias para hablarnos de la condición del hombre, de la gracia de Dios, de tantos aspectos que son necesarios que nosotros entendamos. Quiero también que tenga usted en mente esto: los evangelios pertenecen a la administración del Antiguo Pacto, ¿sí? Aunque nosotros los encontramos en nuestras Biblias bajo el índice del Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, pertenecen a la administración del Antiguo Pacto. ¿Por qué? Porque Jesús no había muerto aún. Así que estaríamos viendo el final del Antiguo Pacto, la llegada del Mesías, los últimos tiempos del Antiguo Pacto, y estaríamos viendo esa transición. Entonces, todas estas historias están también relacionadas con la administración del Antiguo Pacto y un pueblo que hasta ese momento estaba viviendo bajo la ley, sujetos a la ley, por lo tanto también sujetos al pacto antiguo que demandaba la completa lealtad del pueblo y también la ira de Dios como recompensa o como castigo de la desobediencia del pueblo. Así que tenemos esas historias como historias que nos hablan de ese final del Antiguo Pacto y cómo Cristo iba a inaugurar el Nuevo Pacto. ¿Sí, hermano? Exactamente. Entonces, todos ellos estaban con el Antiguo Testamento, ahora sí, la ley. Así es. De hecho, Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, cuando habla acerca de Jesús, dice que Jesús nació de mujer y nació bajo la ley. Jesús nace en el Antiguo Pacto. De manera que él tiene que ser circuncidado, tiene que ser purificado según la ley de Moisés. Y de hecho, él muere en la cruz como cumplimiento de las demandas del Antiguo Pacto. Maldito aquel que es colgado en un madero. Así es. Entonces estaríamos viendo esas características. El Antiguo Pacto estaba en el momento en que Jesús nace, podremos decir que comienza el final del Antiguo Pacto. Pero nace la luz del Nuevo Pacto, pero aún no entraba en vigor, sino la esperanza de que ese Nuevo Pacto entraría porque Jesús ya estaba presente. El nuevo pacto entra en vigor completamente, recuerden, cuando el templo es destruido. Porque mientras estuviera el templo, todavía el Antiguo Pacto tenía cierto valor o cierto poder sobre el pueblo de Dios. Así que tenía que ser destruido el templo para que el nuevo pacto entrara en vigor. Podemos decir que a partir de la cruz, la resurrección hasta la destrucción de Jerusalén, tenemos ya en la cruz el nuevo pacto comienza, pero no se establece por completo, porque aún seguiría el antiguo pacto, ¿sí? En la destrucción de Jerusalén, el antiguo pacto es anulado completamente y ahora es solamente el nuevo pacto. Por eso Hebreos capítulo 8 dice que lo que está destinado a perecer o a caducar, a terminar, está pronto a desaparecer, haciendo referencia al templo, las leyes y todo esto que contemplaba o que era parte del antiguo pacto. Jesús entonces, aquí tenemos una historia que todavía pertenece al antiguo pacto. Bien. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 24 hasta el versículo 26.
La historia en sí, hermanos, comienza en el verso 16 y termina hasta el verso 30, pero lo vamos a separar en dos secciones. La primera que tiene que ver con el relato del hombre rico y la segunda parte, la última sección, que tiene que ver con la pregunta de Pedro, ¿qué pues recibiremos nosotros? Vamos a ver este tema en dos partes. Comenzamos, versículo 24, versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de verdad les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y oyéndolo, los discípulos se asombraron en gran manera, diciendo, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para con los hombres esto es imposible, pero para con Dios todas las cosas son posibles. Jesús afirma dos verdades que van a ser explicadas con este relato. Número uno, la primera verdad es que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Esa es la primera afirmación que Jesús hace. Es difícil que un rico entre al reino de los cielos. La segunda afirmación que Jesús hace es que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ahora, antes de desarrollar este tema, quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué es imposible para el hombre? Entrar al reino de los cielos. Eso es imposible para el hombre, ¿sí? Este texto no tiene que ver con que si usted tiene cáncer y es imposible para la medicina curarle ese cáncer, es posible para Dios curárselo. Este texto no tiene que ver con que si usted está en una situación económica difícil y le es imposible a usted salir de esa situación económica difícil, para Dios le es posible hacerlo. Seguramente que lo es, pero este texto no habla de eso. El texto está diciendo, Jesús está diciendo que para un rico es imposible entrar al reino de los cielos, pero para Dios, eso que es imposible para el hombre, es posible para él. Ahora vamos a ir explicando poco a poco el tema. Lo primero que quiero que se den cuenta, hermanos, que entrar al reino de los cielos, según la narración, porque a lo largo del Evangelio de Mateo, nos hemos dado cuenta que el tema del reino de los cielos tiene varias facetas, varios aspectos. Y en esta historia del capítulo 19, entrar al reino de los cielos es igual a ser discípulo de Jesucristo. Jesús le dice al rico en el versículo 21, Jesús le dice, ya que quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que posees, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos, y ven y sígueme, ven y sígueme. Y luego Jesús expresa en el verso 23, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Así que en esta historia, entrar al reino de los cielos y ser discípulo de Cristo es lo mismo, ¿sí? Entrar al reino de los cielos y ser discípulo de Cristo es lo mismo. Ahora, lo que Jesús entonces está diciendo es que para un rico es difícil ser discípulo de Cristo, de Jesucristo. Ahora, la historia nos explica por qué. Tome en cuenta que no se está hablando del carácter de todos los ricos, sino de un rico judío. En el Evangelio de Marcos se nos dice que este hombre rico llegó corriendo cuando Jesús estaba saliendo de aquel lugar para empezar el viaje que se estaba retrasando. Primero por los padres que habían llevado a sus niños para ser bendecidos por él. Cuando Jesús probablemente sale de la casa y los discípulos junto con él y detrás la multitud que lo va siguiendo, la historia dice, el Marcos dice, porque usted puede encontrar esta misma historia en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas,
Dice que Marcos es un poco claro en ese tema, que un hombre llegó corriendo y se postró, se arrodilló delante de él. Luego, Lucas dice que este hombre era un principal, es decir, podía ser algún fariseo o alguien que tenía un cargo religioso en Israel. Así que tenemos a un hombre que es rico, que llega apresuradamente a encontrarse con Jesús y que aparte de ser rico tiene una posición respetada en el pueblo, es un principal, es un hombre de importancia en la comunidad. Y en el verso 16, cuando este hombre llega delante de Jesús, Mateo 19, verso 16, le dice a Jesús: Maestro, ¿qué cosa buena haría yo para tener la vida eterna? Ahora tomemos en cuenta todas estas cosas. Lo que dice Lucas es que este es un principal, un hombre principal, un fariseo probablemente. Así que desde el punto de vista de él es un hombre justo. ¿Sí? Segundo, no solamente es un hombre importante en la comunidad, es un hombre rico. Ahora, al ser rico, generalmente los judíos pensaban que la riqueza era sinónimo de virtud. Si eres rico es porque el Señor te ha bendecido. Si eres rico, sin duda alguna es porque Dios está en paz contigo, porque Dios te ama y no te ha negado nada. Así que este hombre tiene algo en mente: yo soy bueno, soy una buena persona. Primero, porque soy una persona importante en la comunidad, probablemente es un fariseo. Segundo, porque es una persona rica. Ahora observe la pregunta que le hace Jesús: ¿qué cosa buena haría yo para tener vida eterna? Y otro de los evangelistas amplía mejor la pregunta y dice: ¿qué más haría yo? En la mente de este hombre es todas las cosas necesarias para la vida eterna, las he hecho yo. ¿Qué otra cosa me falta? Los judíos tenían la idea de que era necesario obedecer todos los mandamientos de la ley. Bueno, y eso es cierto en el antiguo pacto. Pero ellos pensaban que incluso una persona podía hacer alguna obra con mucha virtud, con mucha capacidad, y esa obra, esa única acción, ser suficiente para ganarse el reino de los cielos. Ahora, yo quiero que usted entienda, para la mente judía, el reino de los cielos no es que cuando te mueras tú ibas a ir al cielo. Para nosotros nos suena eso, ¿no? Cuando decimos, con esto que hiciste ya te ganaste el cielo. Es la idea de que cuando te mueras te vas derechito al cielo. Pero recuerde, para los judíos ese no era su pensamiento. El reino de los cielos o el mundo por venir, la vida eterna, era una vida física donde los justos heredarán la tierra. Ese era el pensamiento de los judíos. Y que sigue siendo el pensamiento de los cristianos. Pero él no está preguntando ¿qué debo hacer para que cuando me muera me vaya derechito al cielo? Eso no estaba en la mente de los judíos. Ellos, como nosotros, esperaban la resurrección del cuerpo. Y ellos, la mente de él es ¿qué es lo que necesito hacer para pasar al mundo por venir? Para entrar al reino de los cielos, para pasar a la vida eterna. Y la vida eterna implica la inmortalidad, no del alma. ¿La inmortalidad de qué? Del cuerpo. Porque si alguien dice que tiene vida eterna porque su espíritu vive para siempre, eso no es vida, porque nosotros fuimos creados con cuerpo. Así que la inmortalidad o la vida eterna para el judío era la resurrección del cuerpo, si no, no existe vida eterna. No existe el reino de los cielos. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Este era el concepto, este es el concepto de la mente judía, de la vida eterna. Este es el pensamiento. Recuerden, el pensamiento de que cuando muramos vamos al cielo como espíritus es un pensamiento griego, no
cristiano, porque los griegos piensan que la materia es mala o pensaban que la materia era mala y que la libertad consistía en que este cuerpo muriera y luego el espíritu viviera libremente, eternamente. Pero ese no era el pensamiento de los judíos. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda? Sí, hermanos. Sí, así es. Así es. ¿Hasta cuándo, Señor? De hecho, algunos comentaristas, refiriéndose a Apocalipsis, dicen que el término alma no tiene la connotación griega de espíritu, porque al ser humano también se le llama alma viviente. Es decir, nosotros somos almas vivientes. ¿Por qué? ¿Porque somos translúcidos? No, porque lo que realmente le da vida al cuerpo es el soplo que ha sido puesto en nosotros. En ese sentido somos almas vivientes. Entonces, algunos piensan que incluso ahí tenemos una imagen clara de gente con cuerpo que está buscando la venganza de Dios hacia sus adversarios. Es muy distinto en la mente griega que alma y espíritu significa algo incorpóreo. Pero en la mente hebrea, alma y espíritu muchas veces se refiere a la humanidad, al ser humano integral, íntegro. Por ejemplo, cuando el salmista dice, mi alma está abatida, ¿qué quiere decir? No quiere decir estoy deprimido por dentro, pero por fuera estoy feliz. Todo lo que yo soy, estoy agobiado. Mi semblante es triste, mis lágrimas brotan de los ojos. El alma en el Antiguo Testamento se refiere a toda la humanidad. Entonces, sí es muy distinto el concepto hebreo del concepto griego, del término alma y espíritu. A veces, no podemos negarlo, a veces sí se refiere al incorpóreo, pero generalmente hace referencia al ser humano en todo lo que abarca la humanidad. Porque es la promesa que se le da a Adán y la promesa que se le da a Abraham, la eternidad. Por ejemplo, cuando Dios hace pacto con Abraham, le promete que él y su descendencia, le promete a Abraham, tú y tu descendencia heredarán la tierra. Exactamente. Entonces, si Abraham muere, ¿cómo puede heredar la tierra? Entonces, era necesaria la inmortalidad del hombre para heredar la tierra, para que la promesa de Abraham fuera cumplida. Desde ahí, aunque quizá no hay una comprensión clara de cómo ha de ser la resurrección en el Antiguo Pacto, pero ya está la esperanza de la resurrección desde el Antiguo Testamento. Ahora, teniendo en mente esto, vemos entonces que el hombre rico no está pensando en qué va a pasar con él cuando muera. Él está pensando en entrar a la eternidad. ¿Qué más puedo hacer para heredar la vida eterna? Para pasar al mundo por venir, para pasar a la eternidad. Ahora, en el verso 17, el Señor le hace ver algo. Verso 17, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno y se está refiriendo a Dios. Lo que Jesús está tratando de decir es, ¿me llamas bueno a mí, como lo dice Marcos y Lucas? Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno si uno solo es el bueno? En la tradición judía, el término bueno se utilizaba solamente a Dios, se le daba a Dios como el estándar de toda virtud. Solo a Dios se le daba el título de bueno. Ahora, Jesús no está diciendo, yo no soy bueno, sino Jesús está tratando de llevar a este hombre a la comprensión de la naturaleza del hombre. Uno solo es bueno. El hombre había llegado con una idea, yo soy bueno, soy rico, soy líder en esta sociedad, yo soy una persona buena, dime qué debo hacer para asegurar la eternidad. Y Jesús le contesta, olvidas que solamente hay uno que es realmente bueno. Ahora, observe cómo sigue el diálogo.
Verso 18. Verso 17. Guarda los mandamientos. Le pregunta el hombre, el joven, ¿cuáles mandamientos? Y Jesús le dice, no asesinarás. ¿Qué mandamiento es? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Sexto, no asesinarás. Luego, no adulterarás. ¿Qué mandamiento es? ¿El qué? Séptimo, sí. Luego, no robarás. Octavo, no darás falso testimonio. Noveno, y honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué número de mandamiento es? ¿El 10? El quinto, muy bien. Ahora Jesús le dice a este hombre, guarda los mandamientos y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico capítulo 19. No andarás, no levantarás falso testimonio en medio de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le recuerda los mandamientos. ¿Qué contesta el muchacho, este hombre? Todas estas cosas guardé. ¿Qué más me falta? Piense usted en esto. El hombre, si tratamos de enlazar la idea de todo lo que ha estado sucediendo, la disputa de los discípulos, la bendición de los pequeños y luego esto, pareciera que en el corazón de este hombre estaba la esperanza de que Jesús dijera, hey, observen, aquí hay un buen ejemplo de alguien digno del reino de los cielos. Y ese hombre pensaba, si estos pequeños insignificantes fueron tomados como ejemplo del reino de los cielos, yo que soy un hombre importante y rico, creo que soy un buen ejemplo de lo que significa merecer la vida eterna. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros pensamos que estamos obedeciendo a Dios o amando a Dios por las cosas o por la forma en que nosotros pensamos que estamos guardando los mandamientos de Dios? ¿De qué forma habría este hombre guardado los mandamientos? No lo sabemos, pero Jesús lo pone a prueba. Versículo 21. Jesús le dice, ya que quieres ser perfecto, es decir, ya que quieres alcanzar la perfección en esta vida, solo te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, verso 21, dalo a los pobres y tendrás un gran tesoro en los cielos. Luego ven y sigue. ¿Qué es lo que había dicho este hombre respecto al mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo? Él había dicho, lo he cumplido. Amo a mi prójimo como me amo a mí mismo. Y Jesús le dice, bien, vamos a hacer una prueba. ¿Amas a tu prójimo? Deshazte de todo lo que posees. Luego, toma lo que te den por todo lo que tienes y dáselo a tu prójimo. Dáselo a los pobres. ¿Se da cuenta que Jesús está mostrándole lo arrogante y lo equivocado que está en cuanto a guardar la palabra de Dios, en cuanto a guardar la ley de Dios? A todos nosotros se nos hace fácil guardar los mandamientos como nosotros pensamos que deben ser guardados. Pero cuando se pone a prueba nuestro amor al prójimo, se hace evidente nuestra falta de amor, no solamente al prójimo, nuestra falta de amor a Dios mismo. Porque en esta prueba que Jesús le pone a este hombre estaba violando cada uno de los 10 mandamientos y estaba también violando la esencia de la ley misma. Cuando él se niega a deshacerse de todas sus posesiones, está quebrantando el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y por lo tanto está violando el primer mandamiento, que es la esencia de la ley: amarás al Señor tu Dios con todo lo que tienes, con todo lo que posees y con todo lo que eres.
Y al violar el primer mandamiento, había quebrantado toda la ley. Porque como después expresaría Santiago en su carta, el que guarda la ley pero quebranta un solo mandamiento, ha quebrantado toda la ley. El hombre se va triste por una razón, porque se pone en evidencia que su amor a Dios es una falsedad por algo que es muy palpable. Hermanos, es fácil decir para todos nosotros, yo amo a Dios. Para todos nosotros es fácil hacer esa expresión. ¿Quién de ustedes o quién de nosotros no puede decir amo a Dios? Todos lo podemos decir. Todos lo decimos. Pero ¿cómo se hace evidente mi amor a Dios? Amando a mi prójimo. Esa es la esencia de la ley. Cualquiera que dice que ama a Dios, escribiría posteriormente el apóstol Juan, el discípulo de Cristo que estaba viendo esta escena, escribe también, cualquiera que dice que ama a Dios pero aborrece a su prójimo, ¿qué dice? El tal es un mentiroso y no conoce a Dios. El tal es un mentiroso. Jesús está poniendo a prueba la declaración de este hombre. ¿Quieres ser perfecto? ¿Quieres realmente ser perfecto? La perfección radica en entender que la esencia de la ley es amar al Señor por encima de todo y que se demuestre en el amor al prójimo como a nosotros mismos. Esa es la esencia de toda la ley, guardar los mandamientos sin entender que el corazón de los mandamientos es amar a Dios y amar a nuestro prójimo, es caer en una religiosidad estéril, sin fruto. Sin duda alguna que este hombre hacía buenas obras, era un maestro de la ley, era un hombre rico, seguramente que daba limosnas, seguramente que ayudaba a los pobres, pero no estaba dispuesto a seguir a Jesucristo. Hay mucha gente que es muy buena, que es muy bondadosa, pero no está dispuesta a seguir a Jesucristo. Y si la gente no está dispuesta a seguir a Jesús, no está dispuesta a amar a Dios y amar al prójimo. Observe lo que dice en el verso 21. Jesús le dice: ya que quieres ser perfecto, anda, vende tus posesiones y da a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Y observe cómo termina: ven y sígueme. La esencia del mandamiento es que en el mandamiento conozcas a Jesús. Jesús no le dice: vende lo que tienes, dalo a los pobres y serás una persona feliz. No es, hermanos, una declaración de ascetismo. No es como el gobierno actual que dice que los ricos deben darle a los pobres. El socialismo, dicho sea de paso, es una herejía que nace de la envidia. El rico no puede ser rico. Pero Jesús no está diciendo es un pecado que sea rico. Más bien Jesús está diciendo: ¿realmente dices tú que conoces a Dios? Si realmente conoces a Dios, debes saber quién soy yo. Y debes saber que la ley apunta hacia mí. Debes saber que la ley te dirige hacia mí. Recuerden, hermanos, que estamos en esta historia en el Antiguo Pacto y el apóstol Pablo dijo que el propósito de la ley era dirigir al hombre hacia Cristo. Así que si este hombre conoce la ley, era evidente que él iba a saber quién lo estaba llamando. Iba a saber que Jesús era el Mesías. Si realmente conoces la ley, sabes quién está enfrente y cuál es el tesoro que tienes enfrente. Pero lo que le habían enseñado a él como judío le pesaba tanto que le era imposible abandonar su estilo de vida. Los judíos, los maestros judíos enseñaban que era vergonzoso que un rico se volviera pobre, que era humillante. Un rico podía dar una parte a los pobres,
pero no podía quedar en la pobreza. Jesús le estaba enseñando algo que iba en contra de la enseñanza tradicional de la religión judía. Le estaba enseñando la verdadera riqueza, el fruto de la ley es que los hombres conozcan a aquel a quien envió el Padre. La verdadera riqueza está en poseer al Mesías. Esa es la verdadera riqueza. Pero con esto se hizo evidente que el hombre no conocía la ley, porque no pudo conocer aquel que era la meta de la misma ley, a Jesús el Cristo. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de venir a la congregación? ¿Cuál es el propósito, hermanos, de buscar la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito de leer la Biblia? ¿Cuál es el propósito de congregarnos? Si el propósito de leer la Biblia, el propósito de congregarnos, el propósito de aprender los mandamientos, de aprender la palabra de Dios, no es ver mejor a Cristo, entonces, hermanos, somos como el hombre rico, que pensaba conocer a Dios, pero que cuando tuvo enfrente al Verbo hecho carne, no lo pudo reconocer. El propósito de congregarnos no es ser mejores personas, no es la meta final. El propósito de congregarnos es heredar la vida eterna, es decir, ser discípulos de Jesucristo. Es entrar al reino de los cielos. Y entrar al reino de los cielos, como Jesús mismo lo explica, es convertirnos en discípulos de Jesús, porque Él es el Mesías, Él es el Cristo. Esa es la esencia de venir, de congregarnos, de comprar una Biblia, de leerla, de aprendernos los mandamientos. Es que esto nos lleve a una persona, nos lleve a Jesucristo, y al llevarnos a Él nos ponga bajo su autoridad, bajo su enseñanza, y que nosotros, al estar bajo su autoridad, sepamos que hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de luz de Cristo. Es una transición, es un traslado. Verso 22. Al oír el joven la palabra, se fue entristecido porque era de los que tienen muchas posesiones. ¿Por qué se fue triste? Mire, cómo hay gente que realmente se hace evidente su incredulidad cuando al acercarse a la iglesia, al acercarse a Cristo, hace una pregunta: ¿yo qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer? En algunas ocasiones le pregunto a las personas: ¿conoce usted los 10 mandamientos? A veces dicen sí, a veces dicen no. Y cuando tienen algún conocimiento de ello, le pregunto: ¿ha quebrantado usted alguno de los mandamientos? Y mi sorpresa es que muchas personas, sin conocerlos perfectamente, dicen: no los he quebrantado. No los he quebrantado. ¿Y sabe qué es lo más sorprendente? Que cuando se les hace notar que sí los han quebrantado, dicen: pero me he esforzado por ser buena persona. Mucha gente tiene la idea de que pueden hacer algo para salvarse. Y cuando el Evangelio les dice: lo único que puede darte vida eterna es que te arrepientas y creas en Cristo y vivas bajo su señorío, entonces la gente se va, porque ellos piensan que pueden contribuir a su salvación. Observe lo que dice ahí mismo en la historia, en el verso 23, Jesús le dice a sus discípulos: de verdad les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos? Porque el reino de los cielos exige humillación, exige arrepentimiento, demanda que aquel que quiere poseer la vida eterna sea humillado por el Evangelio. Y qué difícil es dejar que el Evangelio nos humille, porque todos nosotros creemos que podemos hacer algo para nuestra salvación. Y los discípulos, a esta declaración de Jesús, verso 24, les digo: es más fácil pasar un camello por un ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Algunos
piensan que el ojo de una aguja era una puerta en la muralla de la ciudad, pero en realidad nunca ha habido evidencia que existiera una puerta que se llamara ojo de una aguja. La ironía es clara. Tan difícil como es pasar a un animal tan grande por el pequeño ojo de una aguja, así de difícil es que un hombre que confía en sí mismo se salve. Así de difícil es. La ironía es clara. Imagine que usted tiene un elefante y usted intenta hacer pasar ese elefante, usted intenta que ese elefante entre en un, ¿qué le parece? En un Atos. Usted abre la puerta, bate los asientos y comienza a empujar el elefante. Qué imposible, qué difícil es que ese elefante entre en ese pequeño auto. Pues Jesús está diciendo, haciendo esa ironía, así de difícil es que un rico tan seguro en sí mismo venga a estar bajo la autoridad de Cristo. Porque lo que estaba haciendo el hombre rico era rechazar la enseñanza de Jesucristo. En su mente estaba pensando, bien, buscaré otro maestro porque Jesús no es accesible. Buscaré que alguien me diga qué es lo que debo hacer para heredar la vida eterna. Creo que este maestro no me ha entendido. No quiere estar bajo la autoridad de Cristo, de su enseñanza. Y los discípulos, viendo la situación, dicen con mucho desánimo, verso 25, entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Verdad, hermanos, que nosotros como creyentes, cuando hablamos con personas que no han entendido el Evangelio y vemos cómo luchan por mostrarnos que son buenas personas, que ellos sí merecen la salvación, quizá nosotros como los discípulos podemos decir, Señor, ¿quién podrá ser salvo? Ahí está la realidad de la condición humana. El hombre confía en sí mismo. Y cuando el hombre confía en sí mismo, qué difícil es que sea salvo. Qué difícil es. Pero ante esta situación, Jesús, en el verso 26, dice, mirándolos Jesús les dijo, para con los hombres es imposible. Para la fuerza humana es imposible estar bajo la autoridad de Cristo, es imposible someterse al señorío de Cristo, pero para Dios todas las cosas son posibles. Solo Dios es capaz de traer a un hombre bajo la autoridad, bajo el señorío de Cristo. Solo Dios es capaz de hacer que un hombre renuncie a su propia seguridad, a sí mismo, y venga a ponerse bajo la autoridad de Cristo. A final de cuentas, hermanos, estar en el reino de los cielos o ser salvo significa una sola cosa: tener a Jesús como Señor. Eso es lo único que significa. No es cuán bueno puedes ser, no es cuánto puedes dar o de lo que te puedas deshacer. Hay muchas personas que, miren, en la historia se nos habla de hombres que han sido muy ricos y se han deshecho de su riqueza y han vivido vidas de pobreza, votos de pobreza. Tenemos a este actual gobierno, por ejemplo, que prometió bajarse los sueldos y firmaron para bajarse los sueldos y hacen y hablan de una austeridad republicana. ¿Qué significa eso? Que el pueblo es pobre y los gobernantes ricos. Pero esos votos de pobreza que puede hacer cualquier persona no sirven para la salvación. Todos nosotros, hermanos, todos nosotros somos capaces de hacer cosas que aparentemente nos hacen
aptos para heredar la vida eterna. Pero solo, hermanos, viniendo bajo la autoridad de Cristo y bajo el señorío de Cristo, es que puede usted tener la certeza de la vida eterna. Para el rico significaba: deshazte de todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. En otras palabras, para el rico significaba: aprende a cumplir la ley, el espíritu de la ley verdaderamente. Ama a tu prójimo y yo te voy a enseñar cómo amarlo, le dijo Jesús, y él se fue. Para nosotros puede significar muchas otras cosas. Pero en cada situación, vivir bajo el señorío de Cristo significa abandono de nuestro antiguo estilo de vida. Significa dejar atrás lo que nosotros creíamos que nos hacía buenas personas. Significa renunciar a todo aquello que pensábamos a Dios le agradaba y venir a estar bajo el señorío de Jesucristo. Quiero terminar con esta pregunta. Recuerde usted esto. Mateo está escribiendo este evangelio a una iglesia judía. Y estos hermanos a los que estaba escribiendo Mateo, el evangelista, el apóstol, tenían que entender que la única forma de realmente tener la certeza de la vida eterna era abandonar toda su instrucción del judaísmo y someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Una sola pregunta quiero hacerle a usted. ¿Es usted discípulo de Jesucristo? En otras palabras, ¿ha dejado de lado todo lo que usted sabía para aprender solamente de Él? ¿Ha abandonado usted todo lo que usted sabía para conocerlo solamente a Él? Porque lo único que usted necesita para tener la vida eterna es tenerlo a Él como Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eso implica renuncia absoluta de todo lo que creemos para dejar que Él nos guíe y nos enseñe con su palabra